honrar la vida. María, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Celia. ¿De qué nos vas a hablar hoy? María, explícanoslo tú un poquito mejor. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima en la vejez en la mujer. Estás un poquito constipada y bueno, entonces hoy me vas vas a participar menos. Me da mucha tristeza porque tus preguntas y tu participación es muy, muy importante para mí, pero vamos a dejarte tranquilita. No te preocupes, yo haré lo que pueda. Bueno, este tema de la autoestima y sobre todo en la mujer mayor es muy importante porque cuando llegamos a la vejez, la mayoría de las mujeres pues tenemos bastantes diferencias con la vejez de los hombres y por eso he tomado este tema para hoy. Primero voy a hablar de lo que significa la palabra etimológicamente. Esta palabra está formada por el prefijo griego de autos, que significa por sí misma o hacia sí misma, y la palabra estima, que viene del latín a estimar, que significa valorar o apreciar. Entonces esto quiere decir que esta palabra es la percepción que tenemos de nosotras mismas, es el aprecio, el cuidado que nos damos y que tiene que ver también con los pensamientos, con las percepciones, con el modo en que actuamos, que van todo encaminado hacia nuestro cuidado. También tiene que ver, obviamente, con el conocimiento que tenemos de nosotras, de nuestras necesidades y de la capacidad que tenemos de relacionarnos. Pero yo, más que autoestima, voy a utilizar otra palabra que me parece muy hermosa, que es el amor propio, y amor propio con mayúsculas. El amor es una virtud que va dirigida hacia todos los seres, incluyéndome a mí misma. Pero ¿en qué momento nos confundimos pensando que amar es una virtud, que amar a los demás es una virtud y amarnos a nosotras mismas es un egoísmo? Porque eso es algo que está impregnado en todas. Pregúntate, por ejemplo, Celia, ¿cómo podemos amar si no nos amamos a nosotras mismas? Pero sin embargo, eso es lo más común. A la mayor parte de las mujeres se nos ha prohibido ser egoístas. Y eso está impregnado, tú lo puedes ver en la religión, en las creencias, en la cultura, en la mitología, en los cuentos. El amar es pensarnos a nosotras, en cuáles son mis necesidades y mis deseos. El Dalai Lama lo define muy bonito cuando llama esto: debemos tener lo que se llama un egoísmo inteligente, que es pensarnos a nosotras y sin sentir que estamos excluyendo a nadie. Sin sentirse culpable, podríamos decir, ¿no? Exacto, sin sentirnos culpables, porque nos sentimos culpables porque creemos que si pensamos en nosotras, no estamos pensando en los otros. Porque estamos llenos de miedo y de culpa de no ser dadoras, cuidadoras, que son características que están contenidas en ser para otros. Confundimos estos sentimientos porque no hemos aprendido a amarnos a nosotras mismas, y no hemos aprendido a amarnos a nosotras mismas, evidentemente, pues porque es lo que no nos han enseñado. ¿Qué es amarnos? Es estar presentes en el cuidado, en el respeto, en la responsabilidad y en el conocimiento de mí misma. Cuando hablo de responsabilidad me estoy refiriendo a saber cuáles son mis necesidades y mis deseos. Un deseo que tiene que ver con mi ser y para mi ser, no con los deseos de los demás. Cosa que es muy difícil porque nos han enseñado a desear para los demás. Yo, cuando hago talleres en los pueblos, que voy por todos los pueblos dándoles talleres a las mujeres, me parece increíble cuando hago un taller sobre autoestima, por ejemplo, y les digo que escriban un deseo propio. Mira que ya les estoy diciendo que es propio. Pues nos tardamos una mañana entera para que ellas logren definir un deseo propio. Qué curioso, siempre piensan piden para ellas, pero
lo hacen para los demás. Ellas creen que es para ellas, pero es para los demás, ¿no? Sí. No es para ellas, siempre son deseos que tienen que ver es con el otro. O Con la con la otra, familia, con la familia, claro. con el esposo, con los hijos. Ujú. No se lo permiten porque les da culpa, les da miedo, sienten que no puede ser eso, que primero son los demás. Si yo solamente amo a los demás, no puedo amar en absoluto. Pero claro, esto es muy difícil que lo comprendan. Confundimos el amor con el apego y con el personaje, porque tenemos ese personaje que ya hemos hablado aquí tanto de los personajes y los patrones, de ser dadoras, de ser protectoras. Sería, si fuera así, el egoísmo y el amor propio no serían opuestos, serían idénticos, pero eso no es verdad. Tal suposición es lo que siempre nos ha llevado a conclusiones erróneas frente a esto. El egoísmo y el amor en sí mismo, lejos de ser idénticos, son opuestos, ¿sí? ¿De dónde viene esta confusión entre el amor propio y el egoísmo? Pues de los patrones que hemos aprendido de nuestros padres y madres, de las creencias, de las ideas fijas, de la sociedad, de la cultura. Seguramente les sonarán algunos de los patrones que voy a nombrar, ¿sí? Culpa, entrega, sumisión, callar, abnegación, amar sin condición, incapacidad de poner límites, protección, tragar, exceso de responsabilidad, autoinvalidación. Ustedes no se han dado cuenta que repetimos en la vida situaciones y sucesos. Me gustaría que se preguntaran eso. Y se han dado cuenta quién repite esas situaciones como vosotras. Alguien que está muy cerquita. Si ustedes se ponen a ver y se ponen conscientes y atentas, van a darse cuenta y a percibir que alguien muy cerquita ha repetido esas situaciones. ¿De quién han aprendido? Entonces, miremos a nuestra madre, incluso a nuestras abuelas, y podemos identificar cómo nos reflejamos en ellas con muchos de estos patrones que he mencionado, y muchas de las situaciones que hemos visto que han vivido ellas, las seguimos repitiendo nosotros. Y es aún más chocante y más impactante cuando nos ponemos a ver realmente y vemos cómo nuestras hijas empiezan a repetir esas mismas historias o esas mismas situaciones con todos estos patrones que hemos vivido. Porque como hemos hablado, los patrones los hemos aprendido de nuestros padres y de nuestras madres, y asimismo ellas los aprenden de nosotras. Los patrones son conductas complejas, eso que las hemos aprendido, y como hemos dicho varias veces, se manifiestan a nivel del pensamiento, de la emoción, del cuerpo y energéticamente. Pero es muy importante que siempre nos acordemos que los patrones, como son aprendidos, pueden ser desaprendidos. Lo que pasa es que necesita este proceso de conciencia del que tanto hemos hablado. Es importante que nos demos cuenta que podemos ir a ese espacio íntimo nuestro, que es un espacio muy hermoso, que es un espacio donde hay potencia, donde hay creatividad, y preguntarnos cuál es nuestro deseo y nuestra necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí, en este momento, en la vida? ¿Qué es lo que yo necesito? Es una pregunta tan básica, parece tan tonta, pero es que se la pregunta uno a la gente y no sabe realmente. Es un deseo propio que no tiene que ver con el de nadie, solo con el más íntimo de mi ser. Es un espacio que nadie puede llenar por mí, ni yo puedo llenar el de nadie. Eso es muy importante. Cuando estamos en la vida cotidiana, criando a los hijos, cuidando la casa, no nos paramos a pensar en nosotras. Y ni decir cuando las mujeres mayores tienen que seguir con los nietos. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza que pueda existir ese espacio propio lleno de creatividad. Como decía Virginia Woolf, refiriéndose a ese espacio, tener una habitación propia. Y ella tiene una frase que dice, las mujeres han vivido todos
todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre el doble de su tamaño natural. ¿Sí? Lo idealizamos o lo ponemos por allá y nosotras nos hacemos chiquititas. Es importante darnos cuenta que cada etapa de la vida está llena de cosas que aprender. La vejez no es excluyente a esto. Es una etapa donde está llena de sabiduría. Cada una de ellas tiene su inicio, su desarrollo y su preparación para la siguiente. Lo importante cuando estamos en la vejez es no quedarnos en el pasado, en la nostalgia, en lo que no se hizo, porque esos también son patrones. Son momentos para preguntarnos cuál es el objetivo de mi vida, quién soy yo, qué quiero, qué deseo, qué anhelo, qué puedo. Pregunta que nos ayuda a tener conciencia de nosotras mismas. Tengo que saber cómo vivo mi edad, cómo estoy en el cuerpo de mi edad, qué necesito aquí y ahora. Ya con este marco que nos permite tener una idea de lo que es el amor propio, entramos en algunos elementos que marcan la vida de las mujeres mayores. Hay un denominador común que se concreta en la entrega gratuita del tiempo personal, a través de las tareas de la crianza, del cuidado a los demás, y que marca la débil posición económica al llegar a la edad madura. Los múltiples roles que desempeñan las mujeres con tareas diversas y simultáneas a la vez, que son crianza de los hijos y las hijas, de los nietos y las nietas, cuidado de los padres, cuidado del esposo, entre otras, porque todo el manejo de una casa, las mujeres desarrollan una capacidad de hacer 500.000 cosas a la vez, que a veces entonces se dice que es como una cualidad de la mujer, pero no, es algo que tenemos que desarrollar porque nos toca. Y esto les genera un alto grado de estrés, que después se manifiesta en síntomas psicológicos y físicos. Son cuidadoras eternas y responsables del estado de bienestar de toda la familia. Ellas son las que tienen que mediar entre unos y otros. Función social y cultural a lo largo de la vida que le hace perder una serie de oportunidades de desarrollo a nivel intelectual, social, cultural y por supuesto personal. Es esta falta de oportunidades de desarrollo intelectual tan importante para poder llegar a una edad adulta donde se pueda tener también una autoestima alta. ¿Sí? El desarrollo intelectual es muy importante, el estudiar, el cultivarse, el tener el desarrollo de alguna habilidad que una tiene en la pintura, en la creatividad, en la lectura, en la escritura, en múltiples cosas que son muy importantes desarrollar. Entonces, paradójicamente, como las mujeres han tenido que desarrollar todas estas habilidades en esta etapa, las mujeres, cuando llegan a la vejez, crean potentes redes de amistad, de vecindad, de solidaridad. Se hacen expertas en la creación y mantenimiento de estas redes, donde se generan apoyo en las situaciones difíciles y frente a las situaciones donde hay pérdidas que se suelen dar en estos años. Esta capacidad para crear y mantener estos vínculos y sobre todo mantener relaciones de intimidad, pues es lo que les permite sentirse parte de una comunidad y que es básico y fundamental en la vejez. Y precisamente lo que decía, no es porque esto sea una cuestión que sea innata, sino porque lo tienen que desarrollar. También paradójicamente en esta época empiezan a tener tiempo para leer libros, para entrar en todos estos talleres que entran a través de las asociaciones de mujeres, de los círculos de amigas, porque se genera una red muy bonita entre ellas. Yo lo he visto en los pueblos, ¿sí? Aparte de las situaciones que a veces generan como ruido en esto, que unas hablen de otras y todo esto que se hace, pero más allá de todo esto, se generan
este tipo de situaciones muy bonitas donde ellas se encuentran pues para bailar, para hacer gimnasia, para leer libros, para aprender, ¿sí? En las escuelas de adultos, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo voy a los pueblos y en las escuelas de adultos debería ser escuelas de adultas, porque solamente hay mujeres, ellas son las que se interesan. ¿Qué importa? Pueden tener 80 años y quiero aprender a escribir y a leer. Y entonces se empiezan a contar cosas, empiezan a compartir cosas, que es muy bonito. Entonces encuentran como ese espacio donde ya pueden ser. ¿Y por qué pueden ser? Porque ya en este momento es donde estos lazos femeninos los crean desde la libertad. Ya no tienen que cumplir los estereotipos sociales de lo que es ser una mujer. Ya no tienen que hacerlo. No tienen que cuidar de nadie, solo de ellas mismas, ¿verdad? Ese es el objetivo, porque es muy dura la realidad, porque en muchas ocasiones tienen que seguir cuidando de los nietos, ¿sí? Y como de una forma incondicional, que eso ya es otro programa que podríamos hablar. Entonces, ellas han aprendido a responder con humor a la desigualdad, ¿sí? Y a esa injusticia a través de la compasión más que de la rabia, ¿sí? Que es también cosas que se desarrollan. Entonces aquí comenzamos a pensarnos, a amarnos, a alcanzar el derecho propio de ser. Esto no importa la edad que tengamos, ¿sí? Porque cada granito que pone una mujer en un cambio que hace a nivel íntimo y a nivel interior es un grano potencial para las generaciones que vienen de mujeres. Es un grano, o sea, no es pensar solamente en nosotras, sino en todas las mujeres de la humanidad. Que esto también influye al ser humano en su totalidad. Es como dice, como se habla del aleteo de la mariposa, que tiene que ver con la teoría del caos, y dice, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces, como si cada mujer, esa alita que mueve, eso va a producir un cambio al otro lado del mundo. Muy bonito. María, son palabras muy, muy interesantes, muy curiosas, cosas muy curiosas que nos has contado hoy. Y además muy interesantes pero yo quería hacerte una pregunta, María. Cuando una mujer ya de cierta edad, muchas veces yo veo que se dan como por vencidas, como que dicen, ¿y yo ya dónde voy? ¿Y yo ya qué hago? Claro, es lo que estoy diciendo. ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Cómo podemos animarlas? ¿Cómo podemos decirle que hay vida, que piensen por ellas, que vivan por ellas por fin? Claro, es muy difícil a veces porque lo de los patrones, un solo patrón de todos esos que he nombrado, la culpa, la responsabilidad exagerada de que creen que tienen que llevar a todo el mundo a cuestas, la autoinvalidación, por ejemplo, cualquier uno de esos patrones le puede marcar la vida a una persona totalmente y la puede dañar muchísimo. Entonces, claro, las mujeres dicen, ¿y yo a esta edad qué voy a hacer? Claro que se puede hacer. O sea, es importante el aquí y el ahora, el momento presente. Mira, yo di un taller muy bonito en uno de los pueblos. Es una historia muy linda porque estaba dando un taller sobre precisamente autoestima, capacidad de poner límites, de decir no cuando quiero decir no, de no sentirme mal por eso, de la culpa y todo eso. Y era un pueblo muy lejos por la Alpujarra. Habían 4 mujeres ya muy mayores, de 80 años, 78, así. Uh-huh. Y faltaba, yo dije, ¿no van a venir más mujeres? Y me dijeron, no, pero es que somos 5 y la otra está enfermita. A la pobre. Entonces, bueno, dije, bueno, entonces está lleno total. Y el taller duraba 3 horas y yo estaba sufriendo porque yo hablaba, yo les contaba cosas y ellas eran con los ojos fijos
no modulaban, no decían nada. Yo pensaba para mis adentro, estas no están entendiendo nada. Nada. Y yo haciendo un esfuerzo en el taller que más he sufrido en mi vida. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo ya estoy haciendo todo lo que puedo. Y cuando termino el taller, les pregunto, bueno, ¿alguna preguntita? ¿Quieren alguna duda? Y de pronto levanta una la mano así, calladita. Y me dice, María, que de mañana en adelante el Pepe se siga tomando las pastillas. Yo ya no se las vuelvo a poner. Casi me la como a besos porque dije, han entendido absolutamente todo. Lo entendió la pobre, claro, por fin. Y le pregunto, ¿y por qué? Y me dice, pues porque realmente yo toda la vida lo he cuidado y él nunca a mí en la vida me ha puesto un vaso de leche. Entonces, ahora voy a empezar. Y mira que es, o sea, la conciencia puede salir en un minuto. Puede haber, o sea, puede que uno no esté consciente todo el tiempo del día, pero la conciencia puede surgir en un instante. Y ese instante es importante, porque ese instante, aunque sea por pequeñito que sea, va sumando. Entonces lo importante es que contactemos con esos instantes de conciencia, porque esos instantes de conciencia son los que nos hacen ser más sabias, los que nos permiten dejar de sufrir, los que nos permiten acercarnos a la felicidad. Yo he tenido pacientes y tengo pacientes de edades ya mayores, ¿sí? De 75 años para en adelante, y a mí me parece eso muy hermoso. Me parece muy hermoso que aunque sea más duro, porque claro, los patrones están más solidificados, están más arraigados, entonces evidentemente es un poco más difícil, pero es muy lindo que la gente, a la edad que sea, quiera estar mejor y quiera tener mayor salud mental, que nos podamos acercar, porque todos nos vamos acercando a la muerte con menos equipaje, para poder dar ese paso más livianitos y más livianitas. Entonces, pues sí, es más difícil y uno, porque la lucha de ir arrastrando, uno ya con 75, 80 años, pues es más difícil, pero yo creo que es importante en cualquier edad de nuestra vida. Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. María, 1.000 millones de gracias. Un programa de verdad muy, muy interesante el de hoy. Vamos a poner un granito de arena también los que estamos alrededor de esas mujeres ya mayores y vamos a animarlas pues a que piensen en ellas. Vamos a quitarles cargos, que a lo mejor si vamos restando nosotros un poquito también podemos ayudarlas. Y animarlas sobre todo pues a que busquen en ellas mismas lo que les gusta y a que lo hagan, ¿verdad? Claro que sí. Pues María, lo dicho, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Venga, chao, un beso.